Bienvenidos a mi canal. Veamos cómo poder resolver un ejercicio que involucra vibraciones mecánicas, en este caso en movimiento armónico simple, a partir combinando ecuaciones de sumatoria de fuerzas, o bueno, de la segunda ley de Newton, en forma lineal y de movimiento angular. Dice el enunciado, la polea de la figura tiene radio R y momento de inercia I. El cable no rebala respecto a la polea. La masa M se desplaza hacia abajo desde su posición de equilibrio y se libera desde el reposo en T igual a 0. Ok, los incisos son cuál es la frecuencia natural de las vibraciones resultantes y determinar la posición de la masa respecto a su posición de equilibrio en función del tiempo. Nos piden también usar estos valores. Muy bien, entonces primero vamos a indicar cuál es el grado de libertad que vamos a trabajar, que será la posición de la masa. Ok, entonces aquí a partir de la posición de equilibrio vamos a considerar que la dirección hacia abajo va a ser la posición positiva de X. Y ahora, para hacer un análisis más claro, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, tanto de la masa como de la polea. Ok, en el diagrama de cuerpo libre de la masa tenemos presentes como fuerzas el peso y la tensión de la cuerda. El peso va hacia abajo, la tensión de la cuerda y hacia arriba. Y aplicamos la ecuación de movimiento, que va a ser la segunda ley de Newton en la dirección X. Entonces la ecuación de movimiento va a ser la sumatoria de fuerzas en la dirección X, va a ser igual a la masa por la aceleración, es decir, la segunda derivada de la posición. Entonces las fuerzas que tenemos son mg, que es positiva, y tenemos la tensión, que está en la dirección negativa. Okay, la cosa es que la tensión no tenemos todavía forma de poder evaluarla. Esto va a ser igual a mx. Esta es negativa, por cierto, porque va en la dirección negativa de x. Muy bien, y ahora ya tenemos que hacer un análisis para la polea. Para la polea, entonces, vamos a tomar esta dirección, o en este sentido de giro, como el positivo. ¿Sí? Entonces las aceleraciones, las velocidades y sobre todo las posiciones angulares positivas van a ir en sentido horario. Ahora, las fuerzas que tenemos presentes son la tensión y por otro lado el resorte. Como el movimiento obviamente va en la dirección de donde está la masa, pues el resorte se opone al movimiento, pues va jalando de esta manera. Muy bien, y luego vamos a tomar también en cuenta lo siguiente. Dado que este punto también de la cuerda pues se desplaza lo mismo que se desplaza la masa, entonces podemos establecer una relación entre el radio a través de la velocidad angular, es decir, la velocidad de este punto, que sería x punto, sería igual a la velocidad angular por el radio. Si derivamos esto, tendríamos x dos puntos sería igual a la aceleración angular por el radio, porque el radio es una constante. Entonces de aquí podríamos expresar a la aceleración angular en términos de la aceleración de x dos puntos sobre r. Ahora apliquemos la segunda ley de Newton, o bueno, para el movimiento rotacional. O sea, vamos a tener que la suma de momentos respecto a este punto de giro es igual al momento de inercia respecto a ese punto por la aceleración angular. Esta es la ecuación de movimiento angular de la polea. Muy bien, y vamos a considerar que los momentos en este sentido son positivos. Entonces la tensión me va a provocar un momento positivo, su radio de giro pues es R, y la fuerza debido al resorte
también va a provocar un momento, su radio de giro es R, pero va a ser un momento negativo. Y eso debe ser igual a I por alfa. Ok, y ese alfa, aquí lo vamos a reescribir en términos de X. Entonces tenemos aquí TCR, ok, luego la fuerza del resorte es proporcional a la constante del resorte y a la distancia recorrida. Okay, y aquí tenemos I por, en vez de alfa tenemos X, dos puntos sobre R. Y ahora vamos a despejar a la tensión porque era lo que necesitamos para poder usar la otra ecuación. Entonces, despejando la tensión va a ser igual a, tendremos primero I sobre R por X dos puntos más, y aquí anotamos, okay, K, KR por X, ok, aquí está multiplicado por esta R, por supuesto, y muy bien, y despejamos entonces TC, entonces nos va a quedar como I sobre R al cuadrado por X dos puntos más K por X, y esto lo vamos a sustituir en la ecuación del movimiento de la masa. Ok, entonces esto lo sustituimos aquí. Entonces vamos a tener menos I sobre R al cuadrado por X dos puntos más K por X más mg igual a mx dos puntos. Muy bien, entonces aquí vamos a ordenar moviendo todo esto hacia el lado derecho, de tal forma que nos va a quedar entonces mx dos puntos más I sobre R al cuadrado por X dos puntos. Ok, recuerden que estos son negativos, en el lado contrario pasan positivos, más KX. Ok, dejamos el mg en el lado contrario. Entonces aquí voy a tomar como factor común a X dos puntos, entonces me queda M más I sobre R al cuadrado. Ok, esto por X dos puntos más K por X igual a mg. Ok, lo que quiero es expresar esto de tal forma que el coeficiente del X dos puntos o de la segunda derivada sea 1. Entonces ahora sí, dividiendo todo entre esto, nos queda X dos puntos más K sobre M más I sobre R al cuadrado. Todo esto por X igual a mg sobre M más I sobre R al cuadrado. Ok, de esta manera entonces ya me queda en forma canónica y la ecuación de la homogénea asociada con esto pues es justamente X dos puntos más K sobre M más I sobre R al cuadrado por X igual a 0. Ok, esto es lo que yo necesito para poder compararla contra la forma que tiene la ecuación del movimiento armónico simple, que es X dos puntos, perdón, más omega en el cuadrado por X igual a 0. Entonces, este coeficiente K sobre M más I sobre R al cuadrado debe ser igual a omega n al cuadrado. De aquí entonces, omega n tiene que ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M más I sobre R al cuadrado. Ok. Entonces, ya vamos a encontrar ya el valor de esto haciendo las sustituciones adecuadas. Ok, nos habían dicho entonces que K vale 135. Ok, que M es 5 más I que es 0.1. R son 100 milímetros, es decir, es 0.1
1 metro al cuadrado. Ok. Y si hacemos todo esto, nos queda que omega n va a ser igual a 3. Entonces omega n es igual a 3 radianes sobre segundo. Ok, si omega n es igual a 3 radianes sobre segundo, recordamos que la frecuencia natural es igual a 2pi por la frecuencia en hercios. Entonces de aquí, si despejamos la f, va a ser igual a omega n entre 2pi. O sea, con este dato nos va a quedar que la frecuencia, y al hacer las sustituciones, nos queda una frecuencia de 0.4775 aproximadamente. Estos son hercios. Y recordemos que que el periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces nos queda que el periodo vale aproximadamente 2.094 segundos. Ok, ya tenemos entonces el primer inciso. Tenemos la frecuencia natural y tenemos el periodo. Regresamos otra vez a la ecuación. Bien, ahora vamos a sustituir con los valores adecuados. Entonces ya habíamos visto que este de aquí era omega n cuadrado, por lo tanto este nos queda como 9x, y aquí vamos a considerar g como 9.81, y eso nos va a dar, tomando en cuenta también todos los otros valores, aproximadamente 3.27. Ok, aquí nada más la G va a ser positiva porque planteamos el sentido o la dirección X hacia abajo como positiva. Muy bien. Ahora, las condiciones iniciales, según el enunciado, recuerden que nos decían que la masa se desplaza hacia abajo desde una distancia X desde su posición de equilibrio y se libera del reposo en t igual a 0, es decir, o sea, en el instante 0 estoy en la posición de equilibrio y como parto del reposo, entonces la rapidez va a ser 0. ¿Okay? Estas van a ser mis condiciones iniciales y eso es importante porque entonces ya puedo resolver aplicando estas condiciones iniciales. Voy a usar transformada de Laplace. Entonces en Laplace, esto queda como s al cuadrado por x de s menos s por x0 de s menos x punto de 0. Esta es la transformada de x dos puntos más 9 por x de s. Ok, y la transformada de 3.27 es 3.27 sobre s. Ok, entonces aquí van a valer 0 este de aquí y este de aquí. Por tanto, puedo yo tomar como factor común a x de s y voy a tener multiplicando a s al cuadrado más 9. Ok, del lado derecho tengo 3.27 sobre s. Muy bien, y despejamos x de s. Entonces x de s va a ser igual a, en el numerador 3.27 y el denominador va a ser s por s al cuadrado más 9. Muy bien, aquí ya podemos hacer la parte de las fracciones parciales. Recuerden que las fracciones parciales para un factor lineal como es s, entonces necesito una constante. Entonces aquí necesito un término que es a sobre s. Y para un factor cuadrático como s al cuadrado más 9, un factor cuadrático irreducible, necesito entonces en el numerador tener un primer parámetro por s más un tercer parámetro. Muy bien, entonces voy a resolver esta parte de aquí. Hacemos la multiplicación para hallar el común denominador, que va a ser s por s al cuadrado más 9.
Y en el denominador vamos a tener a por s al cuadrado más 9 más bs más c. Es bs más c que multiplica a s. Ok, entonces aquí al hacer las operaciones en el numerador me queda as al cuadrado más 9a más bs al cuadrado más c por s. Ok, sigo teniendo en el denominador s por s al cuadrado más 9. Muy bien, y aquí entonces voy a igualar este numerador con este numerador para generar las ecuaciones que me van a resolver y que me van a hallar entonces los valores de a, b y s. Entonces igualo, bueno, uso el principio de igualdad de polinomios. Entonces los términos que tienen a s al cuadrado, que serían a más b, los igualo con términos que tengan al cuadrado aquí, pues no hay, entonces igual a 0. Entonces tengo una primera ecuación. Una segunda ecuación sale de igualar los términos en S, entonces CS, aquí no tengo término en S, entonces C es igual a 0. Okay, segunda ecuación. Y por último, los términos independientes, o sea, 9A va a ser igual a 3.27. Ok, entonces de aquí pues podemos ver que si despejo a me va a quedar a entre a es igual a 3.27 sobre 9, o sea, a es igual a 0.3633. Voy a usar 4 decimales, 0.3633. Entonces b va a ser menos a, es decir, b es igual a menos 0.3633. Ok, entonces voy a sacar las antitransformadas. Entonces x de s va a ser igual a sobre s, pero a ya la conocemos, más bs sobre s al cuadrado más 9. Ok, al final voy a considerar entonces los valores de estos parámetros. Entonces saco la transformada inversa. Entonces la transformada inversa de x de s pues es x de t. Y en el caso de la transformada inversa de 1 sobre s, pues es simplemente 1. Entonces aquí me queda a. Ahora aquí voy a sacar la transformada inversa. Saco el b de s sobre s al cuadrado más 9. Esta pues corresponde a coseno de la raíz de 9, que es 3. Entonces este va a ser igual, ahora sí, escribo a, que es 0.3633, menos b, que es 0.3633, por la transformada de esta, que ya dijimos que era coseno de 3t. Esto es x de t, como me lo están pidiendo. Entonces esto queda, por supuesto, las medidas son en metros. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo en los canales, ya sea por Facebook. Estoy a sus órdenes.